El caminar cristiano es algo que debemos de disfrutar. Obviamente hay caminos con senderos, hay caminos con pedregales, hay caminos con espinas, hay tantas situaciones creyentes que deben de ayudar a madurarlo. Y entonces por eso esta mañana yo quiero tocar el tema del caminar del creyente hacia su madurez cristiana, que es importante, hermano. Quiero invitarte a que vayamos allí al libro de Efesios. En el capítulo 4 fue parte de la lectura que mi hermana Corina trajo hoy. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Dice la palabra ahí desde el versículo 11 en adelante. También voy a leer una porción diferente, una traducción un poco diferente que es más específica en cuanto a la expresión, pero la palabra de Dios toda es igual. Dice Efesios 4:11 en adelante: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Dios, la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero escucha esto que viene: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice el versículo 15: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La otra versión, me llama la atención la forma en que lo dice, y voy a leer el versículo 13 en adelante. Está hablando el Señor que Él edifica la vida del hombre y te da dones, y por eso hay diferentes ministerios. Por eso a algunos les gusta el evangelismo y son evangelistas. A otros se vuelven maestros y enseñan la palabra. Otros se vuelven pastores porque pueden pastorear a las ovejas. Otros van bajo otros ministerios como profetas o como apóstoles. Y tienen crecimiento de almas y desarrollan los ministerios porque han ido madurando en el proceso de Dios, que es el que todos estamos siendo sometidos. Pero dice el versículo 3, qué tremendo, estos teléfonos se me apagan, cada rato se me cierran. Bueno, dice: este proceso o ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso, esta traducción se le llama Nueva Traducción Viviente. Aquí es más específico en hablar de la madurez. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque Cristo siempre te va a estar animando a través del Espíritu Santo a un crecimiento. Y por eso existen los discipulados, para que vayamos poco a poco caminando y conociendo más de Dios. Y que en ese proceso vaya nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento siendo renovado.
Porque la naturaleza de la cual venimos es una naturaleza carnal, ¿verdad? La iniquidad, el hombre la arrastra, y gracias a Dios que llegamos a Cristo, y a través de Cristo podemos nosotros recibir la luz y la iluminación para ser nuevas criaturas. Pero esa criatura necesita madurar. Ustedes saben, corta un mango verde, ¿verdad? Lo pone en una condición para que madure, y usted se lo come mejor cuando está maduro. Aunque también los mangos son buenos verdes, ¿verdad? Con salita y limón. Pero el mango, como los frutos o como cualquier otra verdura, necesitan un proceso de maduración. Podemos acelerar la maduración y no es igual. Si usted empieza a querer que un aguacate madure más luego, pues no va a tener el mismo sabor. Y hablando de la madurez, ahora definamos la madurez. Voy a dar algunas definiciones que son generales, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico, la madurez humana es un estado que se alcanza cuando el desarrollo físico y sexual de un organismo está completo. Ya cuando usted llega a cierta edad que ha madurado su cuerpo, ha crecido, ha desarrollado, un niño, usted sabe, necesita un proceso para crecimiento y madurez. Pero también la madurez emocional y la madurez espiritual, que es la que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén, hermanos, esto es importante. La Real Academia, cuando busqué la definición de madurez, dice es un estado de desarrollo psicosocial, desarrollo no solo físico, sino también psicológico, pero también social, trato con los demás, ¿verdad? Ahora, la madurez psicológica se refiere al desarrollo emocional y mental de un individuo. Esta madurez emocional y mental le permite adaptarse a un medio social y manejar sus emociones y comportamientos de acuerdo a cómo va madurando, ¿verdad? Y va desarrollando empatía con los demás, su carácter se va templando, ¿verdad? Y va aprendiendo a resolver conflictos. Qué importante es que el ser humano aprenda a manejar los conflictos. Me recuerdo una vez en el trabajo nos dieron un taller sobre el manejo de conflictos. Interesante, porque allí nos explicaron de los diferentes personalidades que existen, ¿verdad? Y a veces en un grupo pueden haber 3 o 4 personalidades diferentes que tienen que armonizar, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la madurez. Es importante, ¿verdad? Una persona madura, decía una definición, responde de forma constructiva. Dice, es coherente, dice. Entiende sus emociones, es responsable, asume las consecuencias de sus actos. Y esta parte última, un inmaduro le va a costar más aceptar que se equivoca. Y cuando usted se equivoca, Dios nos manda a disculparse, a pedir perdón o a aceptar. La Biblia nos dice que debemos de soportarnos unos a otros. Bien tremenda esa expresión. ¿Cómo voy a soportar a este si me ofendió? Pero a veces Dios quiere que maduremos para poder responder de esa manera, que no es fácil. Ahora, ¿cómo son los cristianos maduros? ¿Son iguales unos a otros? ¿En qué se parece un cristiano maduro? ¿Verdad? Ya di el ejemplo de la fruta, ¿verdad? Y usted ve 2 frutos que se parecen, se ven rojitos o de color, hablando de un mango, de una manzana,
¿verdad? Hay características que le indican a ustedes de que lo veo, ya está maduro, ¿verdad? Igual puede pasar con las personas, ¿verdad? Hay cierta personalidad que la madurez te hace desarrollar, ciertas costumbres, ¿verdad? Tu edad, dicen, no, pues ya es mayor, ya tiene sabiduría, ya maduró. Sí, probablemente maduró en edad, ¿verdad? Pero a lo mejor hubo alguna limitación en su desarrollo emocional. Hay factores que vienen a incidir en nuestra forma de ser. Cómo venimos del pasado, cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra vida en el hogar, en la familia. Y todos esos factores, a la hora de que tú llegas a Cristo, Dios tiene que trabajar en esas áreas para que seas sanado y puedas madurar emocional, espiritualmente. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Ahora, a mí me dijeron cuando llegué a la iglesia, hace muchos años, que mi trabajo era aprender a imitar a Cristo. Y cuando me lo dijeron, me asusté un poco, ¿verdad? Porque, hermanos, imitar a Cristo es complicado, difícil. Es todo un caminar. Pero Pedro dice en el 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, por otro lado, la palabra de Dios ahí en Mateo 22, versículos 37 al 39, nos da una enseñanza fuerte también. Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el caminar cristiano, hermano. Aprender a amarnos unos a otros, pero también amarnos nosotros, porque ¿cómo voy a amar a otro si yo no me amo? ¿Verdad? Y también amar al Señor. Es un caminar, por eso le puse el caminar a la madurez. ¿Cuánto me falta para llegar a tener esa madurez? ¿Cuántas millas he recorrido? ¿Qué procesos me faltan vivir? ¿Verdad? Los discípulos, cuando tenían ya 3 años de andar con Jesús, que los había discipulado durante 3 años, ya los fue mandando de 2 en 2 a trabajar juntos. Y algunos de ellos me imagino que no se llevaban muy bien, pero había que trabajar juntos. Ustedes han visto los bueyes en la agricultura. El buey más joven lo ponen con el buey más viejo para arar el campo, porque el buey viejo ya tiene experiencia del recorrido. Y cuando vas a evangelizar, iban a evangelizar los discípulos, los mandaba de 2 en 2. Y les decía, no llevéis alforja, no llevéis ni ropa. Tremendo, hermano. Saben que las misiones, las personas que van de misioneros, tienen que tener un soporte económico para poder vivir en otro lado. Pero ¿qué si la persona que le ofreció soportarlo económicamente entra en un problema económico? ¿Y qué hace ese misionero allá? Tiene que tener una madurez espiritual
para poder salir adelante en su ministerio. Y la vida cristiana, hermanos, nos da diferentes situaciones que tenemos que vivir. Y todos, como hijos de Dios, pero también como siervos unos a otros, tenemos que intentar madurar luego, pronto. Y aquel siervo ya maduro empieza a mejorar su relación con Dios y a tratar con amor a quienes lo rodean. Ahora, el amor, hermanos, es tan solo una cualidad del fruto del Espíritu. Usted se sabe el fruto del Espíritu Santo. Es el amor el principal, pero ¿qué más habla el fruto? Ahí en Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Y hablábamos en la mañana cuando expresábamos eso de la cizaña y el trigo. Cuando ya dan fruto los dos, es que puedes diferenciarlos. Antes no. Tú vas a un sembradío y allí hay cizaña y parece trigo. Tiene que esperar a dar fruto. El creyente tiene que empezar a dar fruto cuando ya está maduro. Ese es el fruto. Está maduro, ya tiene ese fruto, ¿verdad? Que viene el amor acompañado de diferentes otras señales. Pastor, pero ¿por qué nos está hablando de esto? Porque es lo que Dios habló a mi corazón. ¿Qué tan maduros estamos para soportarnos unos a otros? Porque somos tan sensitivos y nos incomodan cualquier situación que se vaya a dar. Y tenemos que crecer. Y tenemos que dar fruto. Y eso es la vida cristiana. Y esa es la meta del creyente. Que nos parezcamos a Cristo. Y a mí cuando me dijeron eso, dije, ay Dios. Pero lo primero que empecé a ver que me estaba discipulando es que me estaba dando tiempo. Yo era un hombre que acababa de salir de un alcoholismo crónico, estaba insoportable, no me aguantaba ni yo mismo, pero él me tenía que soportar. Después de un tiempo lo llevé a trabajar conmigo al negocito que yo tenía. Él era un auditor público certificado allá en mi país, y los auditores públicos te revisan todas las cuentas a ver que no hay error. Y me lo llevé porque Dios había desarrollado en él un grado de madurez que me ayudó a mí a salir adelante. Imagínate un hombre que bebe todos los días, que está todo desordenada su vida, pero Dios quiere cambiarte. Pero Dios te dijo, tú vas a llegar a ser. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos parado ese crecimiento? Por diversas razones. Porque a veces nos atemorizamos del Evangelio. Hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Es algo poderosa la salvación. Acuérdate cuando estabas en el mundo, pero ahora ya eres un hijo de Dios. Amén. Ya tienes privilegios maravillosos, pero te fijas en pequeñeces todavía. Hay que trabajar en esa área. Amén. Trabaja en esa área. Te sientes tan susceptible cuando te dicen algo, trabaja en esa área. Pídele a Dios. Ayuna. Yo estaba desafiándolos a todos a que empecemos a ayunar, castiguemos la carne, porque esta carne es la que reacciona cuando hay situaciones, porque el enemigo no quiere que crezcamos.
No quiere que maduremos. Cuando empezamos a ver la gloria de Dios, nos asustamos. El pueblo de Israel, Dios lo quería a todos como sacerdotes que lo ministraran. Porque eso es lo que sos tú y yo. Somos tú y yo. Somos sacerdotes, sacerdotisas de Dios. Y estamos para ministrarlo a Él. ¿Cuánto estás ministrando a Dios a través de tus actos? De tu manera de ser, de tu manera de aceptar a otros, aunque son tremendos. Pero esa es la vida cristiana. Hermano, no es fácil, pero es deliciosa cuando la aceptamos y aceptamos que solo Cristo a través de su Espíritu nos puede ayudar. Amén. Somos desobedientes, hermano. ¡Qué tremendo! El pastor dice algo y toman a mal lo que dice el pastor y no, ¿yo por qué pues? ¿Yo por qué? Yo soy el chicharrón que truena. Pero no se trata de eso. Se trata de que tu crecimiento va a ayudar a otros. Si yo no hubiera conocido a este hombre que me llevó al Evangelio, quizás me hubiera perdido. Me hubiera muerto luego. Terrible. Se me hubiera hinchado el hígado y me hubiera muerto. Sí, era mi camino. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y ahora yo tengo que dar ejemplo a otros. Y ser benigno, y ser amoroso, y ser diferente, hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Acaso no quieres tú cambiar? ¿Acaso no quieres madurar? ¿Acaso no quieres figurar que figurar en el libro de Hebreos? Ahí cuando hablan de la fe hablan de un montón de personajes, ¿verdad? Que creyeron a Dios y que hicieron lo que Dios quería. Ahí hay el nombre de una prostituta. ¿Me entiendes? Ahí hay nombres de gente que según las esperanzas de esa persona no podía madurar, no podía figurar como héroe de la fe. Tenemos que tomar la decisión de crecer espiritualmente. Ya no nos quedemos como niños fluctuantes, como niños porque nos sentimos mal porque no hicieron lo que queríamos. Ven, hermano, qué tremendo. El Señor a mí me habla y me dice, pues tienes que cambiar. Hay que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar todos. Amén. ¿Ah? Todos estamos obligados porque yo quiero ser de bendición para otro. Pero si mi carácter no está bien, voy a ser de maldición. El alimento sólido es para aquellos que ya han desarrollado un intestino correcto y un estómago. Al niño recién nacido le das leche, pero ya cuando está grandecito no le vas a dar leche, le vas a dar alimento sólido. Pero a veces predicar algo sobre este tema, yo lo pienso, aunque el Espíritu Santo me lo esté diciendo, porque digo, algunos se van a ofender. Alimento sólido. ¿Ven, hermanos? Amén. Alimento sólido para los que ya tenemos crecimiento y podemos seguir las instrucciones. Los que llegan al ejército, un soldadito ahí recién llegado, no, lo ponen a correr y aquí lo levantan temprano, lo bañan con la manguera hasta que se domestica. Y cuando está domesticado, le dan la primera orden. Y si no la sigue, 50 pechadas. 10 vueltas. Sí, hermano. Así es el ejército. A la brava. Pero Dios no quiere trabajar a la brava contigo. Amén. El amor de Cristo incondicional espera. Te está esperando a que tú decidas crecer y madurar. Amén. Ahí está. Y a veces ha de decir el Espíritu Santo, ay Dios mío, no dice sí, pero te ve. ¿Y cuándo? No va a cambiar. ¿Cuándo vamos a empezar a dar fruto? Amén. Fruto apacible.
Hay cualidades como la mansedumbre. Yo no soy manso. Yo lo reconozco. No tengo autodominio en muchas cosas. No tengo la paciencia. Luego soy un fosforito. Pues tengo que trabajar en eso, hermano. Qué tremendo. Hay otros que se duermen de pacientes. Pero yo no. Yo soy. ¿Y qué me cuesta trabajar en eso? Yo no sé si a ti te pasa, pero te confieso. ¿Por qué creen que los monjes se iban allá a un lugar apartado y no podían manejar sus pasiones y se flagelaban? Eso pasó en la época de los monjes allá, los curas. Yo me volví así, pero era gente que quería cambiar, pero lo quería hacer en sus fuerzas. No vamos a cambiar en nuestras fuerzas. Amen. Necesitamos de Dios. Necesitamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dejémoslo que Él trabaje. Nosotros los pastores solo somos canales de bendición. Y a veces tenemos tapaduras, yo lo reconozco. A veces yo me equivoco y perdónenme, hermano. No fluye siempre. No fluye, que me he tapado en alguna área. Como cuando se tapa la cañería. ¿Qué se hace cuando está tapada la cañería? Pues hay que llamar al plomero, ¿verdad? Yo lo que llamo es el Espíritu Santo, que me ayude. Porque tenemos áreas de nuestra vida que Dios quiere cambiar. Amén. Tremendo. Amén. Ahora, ¿cómo fue la vida de Jesús y su crecimiento? ¿Qué experiencia vivió que no conocemos? Por eso hay algunos libros apócrifos, ahí le voy a explicar qué es eso, que escribieron, que no fueron considerados como inspirados por el Espíritu Santo, pero que hablaban de algunas experiencias de Cristo cuando fue niño, cuando fue joven. Imagínate a Jesús cuando era joven, cuando José lo empezó a formar como carpintero, porque ese era el trabajo de Jesús. Aprendió y heredó el trabajo de su papá, porque José murió joven. Y entonces imagínate a Jesús, que era el Hijo de Dios, pero que estaba ya preparándose para ir a la cruz. Y él sabiendo que así le iba a tocar. Amen. Y él en un momento determinado se sintió abrumado y le pidió al Padre que cambiara esa copa, porque tenía que morir por un montón de gente que no lo merecía. Amen. Es tremendo. Yo no merezco a lo mejor que tú me trates bien, pero quisieras tratarme bien. Quisieras darme el derecho a que me equivoco, como yo tengo que dártelo a ti, porque nos equivocamos, hermano. Amen. Pero nos vamos a ir de la iglesia porque me dijeron algo. No, madurez. Madurez. Dios quiere, dice, que el que te da en un cachete, que le pongas el otro. ¡Qué bárbaro! Pero eso es lo que dice Cristo. Cuando hablan de mí, yo me voy a la cruz. Le digo, papá, que hable, ¿y qué le voy a hacer, pues? ¿Me voy a ir a reclamar a cada uno de los que hablan de mí? No. ¿Qué le hicieron a Cristo? ¿Qué no sufrió Jesús por nosotros? Amen. Así que, hermano, yo no sé si Dios te está hablando, pero a mí Dios me habló de esto. Yo tengo que soportarte a ti y tú me tienes que soportar a mí. Y ambos nos vamos a soportar y nos vamos a cuidar. Y yo voy a velar por aquel hermano que está pasando dificultades y lo voy a llamar y lo voy a amar. Amén, hermanos. Amen. Pero voy a ser cuidadoso, que mi madurez le ayude. Yo, ese hombre que me llevó al evangelio, que por días me estuvo enseñando, tolerándome porque yo, la persona cuando deja, Dios me sanó, pero yo tenía que trabajar en mi vida emocional y era horrible, hermano. Pero ahí lo tenía todos los días ese hombre enseñándome la palabra.
¿Por qué creen que yo hoy me apasiono por enseñar? Porque Él me discipuló, Él me formó, Él me enseñó. Tenía pasión, Dios le había puesto una pasión. Pidámosle a Dios que nos ponga pasión por los demás, por los hermanos, que tengamos misericordiosos como Él es misericordioso. Amén. Hermanos, gloria al Señor. Ahora, ¿ustedes creen que los discípulos de Jesús eran personas perfectas? No. Eran personas imperfectas. Y Pedro era cosa seria, hermano. Ya me imagino andar con Pedrito. Los otros, los hijos del trueno, terribles. ¿Me estás entendiendo? El amor los unió. El evangelio los unió. El amor por las almas los unió. Porque nosotros tenemos un compromiso por Alvarado, por Venus, por Midlothian. Hay tanta gente que no conoce de Cristo. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos, peleándonos entre nosotros mismos, sintiéndonos ofendidos, que no me gustó, que esto, que el otro. No hay iglesia perfecta. El único es Cristo. Amén, hermano. Démosle un aplauso. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oye bien, no vienes perfecto, naciste con un defecto. Hay carros que traen mi troca, la troca, no lo voy a decir de todo porque no me la quiero vender, no me la van a comprar. Nació con un defecto. No, voy a hacer Ya, mi hermano Luis me lo iba a comprar, ya no me la compra. Trae un defecto de fábrica del encendido. Entonces esos días yo estaba, pues, difícil la vida. Y entonces me dieron tanto como $600. Pues no, señor, ayúdame. Aprendí. Quedó con el defecto de fábrica. Pero ahí está la troca, ya la compré en el 2006 y tiene 19 años la troca. Está buena. Con defecto. Pero, ¿me estás entendiendo, hermano? Hay defectos que gracias a Dios nosotros podemos caminar con ellos. Podemos perdonarnos. Podemos quitar el resentimiento y el dolor. Gracias a Dios. Hoy los carros nuevos le ponen un montón de cosas para que tú le veas ahí que una luz, que la otra. Y entonces vas al mecánico, sin alusión a ningún mecánico. Yo los amo a los mecánicos. Y vas y te resuelve una cosa, pero te arruina la otra. Perdón, hermano, estoy jugando. No. Los mecánicos, aquí tenemos a ver, es excelente mecánico. No sé quién más, pero hermano, Dios quiere llevarte al taller, quiere llevarnos al taller. Amén. 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 Somos imperfectos. Amén. Tenemos defectos, Todos. ¿verdad? Todos. Por eso dice Pablo, conforme a los deseos engañosos. Allá en mi interior, yo no quiero que me digan nada, estoy con el mal genio. Yo quiero silencio. No, pero estás en un mundo y tenés que relacionarte, aguántate. Cambia tu manera de ser. En cuanto a la pasada manera de vivir, muchos de nosotros éramos unos mal hablados, con el respeto del que lo era. Algunos teníamos un defecto que no nos podían decir nada porque nos poníamos. Los cerillos. Pero dice el Señor, iglesia, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo. Pablo, ¿cómo fue usado? Pablo, ¿quién fue, hermano?
Pablo era un perseguidor de la iglesia. Mató a un montón. El día que lo alcanzó el Señor a buscar a quien matar andaba. Tenía una vida difícil. Aunque había crecido como fariseo y fue enseñado, él no aceptó el evangelio al principio. Tuvo que Dios darle una experiencia sobrenatural para cambiarlo. Pero a veces nosotros queremos que un ángel venga del cielo y no va a pasar. Y queremos que Dios de un plumazo nos quite los defectos. No, hay que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar con nuestros defectos de carácter. Tenemos que madurar para ser gente diferente. Amén. Porque Jesús vivió rodeado de personas imperfectas. Fue creado por padres imperfectos. Creció con hermanos imperfectos. Hasta sus amigos más cercanos eran imperfectos. Estaban influenciados por una sociedad de su día, ¿verdad? Esa sociedad fomentaba la ambición, fomentaba el orgullo. Estamos rodeados de eso. Amén. Pero Dios quiere que maduremos, que crezcamos a pesar de eso. Fíjense cómo son las cosas. Formó 12 siervos y uno de ellos lo entregó, lo traicionó y el otro lo negó. Ay, ay, ay. Por eso no debemos de sentirnos aludidos cuando hay situaciones que no nos gustan. Amén. Amén. Hubo entre los discípulos disputas, pleitos por ser el mayor, por ser el figurín. ¿Quiere usted ser pastor? ¿Quiere agarrar mi responsabilidad? ¿Lo quiere? Yo lo dejo. Si aquí andamos ofreciendo que ministren y que hagan y que sirvan y empiezan los problemas. Una vez le decimos a la gente que empiece a servir, comienzan los problemas. Con todo el respeto, pero es la realidad. Porque nadie quiere. Porque todo es más cómodo estar en las bancas sin hacer nada. Entonces unos pocos hacemos todo y por eso nos equivocamos. Perdóname si nos equivocamos. Perdóname si yo he hecho cosas que tú no estabas agradado. Es que esta iglesia tiene tantos defectos. A ver, ¿a dónde te vas a ir? Me invitas cuando haya la iglesia perfecta. Sí, hermanos. Hoy, como dicen, le estoy hablando. ¿Con qué? Dice el dicho. ¿Verdad? Tengo que hacerlo. Porque el Espíritu de Dios quiere una iglesia diferente. Una iglesia de unidad, de armonía. Que si no me gusta algo, pastor, venga, quiero hablar con usted, no vamos allá atrás. Sí, gloria a Dios, hermanos, perdónenme. Ya. Pero lo hablamos. Pero nos entendimos. Y yo, aunque me moleste cuando me lo diga, ¿verdad? Me lo voy a tener que tragar. ¿Estás aprendiendo? Allá afuera un día Dios te va a mandar a fundar una iglesia y entonces me vas a entender a mí. Así es. Porque así es. Ahora, con todos los defectos de los discípulos, Dios, Jesucristo, pues, confiaba en que madurarían y que formarían una congregación unida. Ese era el sueño. Por eso en Juan capítulo 17, allí habla Jesús al Padre de que le ayude a mantener unida a su iglesia. Esa fue la oración. Si tú lo lees, el capítulo 17, te lo dejo de tarea, en Juan 17, era una oración de clamor de Jesús por la iglesia, por la unidad. Yo quiero, pastora, que empecemos a orar, allí los grupos de oración, a orar por la unidad. Así es. La unidad. Qué hermosa es la unidad. Entonces dice Juan 17, 21 y 22, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recibe la palabra en esta mañana. Recibe la palabra del Señor. El cristiano maduro se va a esforzar para que la congregación esté unida. Dice Efesios 4, versículos 1 al 6 y 15 y 16. Allá lo están proyectando, usted lo puede leer conmigo. Mire lo que decía Pablo. Yo pues, preso en el Señor. Allá en la cárcel estaba refundido él. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios te llamó a semilla de vida, plántate aquí y da fruto. Amén. No andas saltando de iglesia en iglesia. Amén. Como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Léanlo conmigo eso. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Quieres madurar más? Bautízate. Sigue las instrucciones de tus pastores. No seas desobediente. Dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse uno a otro. Amén. Yo necesito del hermano Lucio para crecer. Amén. Lucio necesita de mi hermana, de mi hermano, de cada uno de nosotros. Nos necesitamos, hermano. ¿Qué haría yo si mi hermano Lucio, él tiene su horario, él viene a cortar la yarda, la deja bien bonita? Él es importante. El trabajo que él hace es importante. Los que están ahí en la puerta, allá está mi hermano Jeremías, es un trabajo importante. Amén. Lo que hacen allá con los niños, los que están en la alabanza, todos son importantes, hermano. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que crecer espiritualmente. Un día me dijo la pastora, oye, la gente no está viniendo los miércoles. Sí, le dije, tenemos que estar orando. Porque ¿qué más le puedo decir yo? ¿Qué más le puedo decir si el miércoles la gente no viene a los estudios? Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Enséñale sobre la madurez, lo que necesita el creyente para ser un mejor creyente. Invítalos, pero gózate con los que vienen. Amén. Yo me gozo cuando usted viene los miércoles, usted me llena de gozo a mí, porque usted le da importancia a esa actividad. Es una actividad de media semana donde nos venimos como a cargar baterías, ¿verdad? A lo mejor algunos no pueden y yo los entiendo, pero si tú puedes y puedes darle ese tiempo al Señor, te va a ayudar para crecer espiritualmente. Hemos comenzado la enseñanza del libro de Juan, el Evangelio de Juan, para entender la divinidad, la humanidad y quién es Cristo, porque lo vamos a imitar.
a Él. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Hebreos 5:14. A lo mejor tú estés nuevo en el Evangelio o tengas pocos años de ser cristiano. Y a lo mejor estés indeciso en tu vida cristiana. Y es normal. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué debo de hacer en mi vida? ¿Tengo que buscar amigos solo cristianos? Si todos mis amigos no son cristianos, ¿qué hago? ¿Verdad que se presenta esa pregunta? Y yo respeto que a veces tengas que pasar por esa situación. Cuando yo llegué a Cristo, uno de los consejos que me dio mi pastor, Lisandro, me dijo, un día vas a aprender a estar con inconversos, me dijo, o sea, esa palabra fuerte, pero también vas a aprender a contarles tu testimonio de Cristo. Amén. Y ese día, ese amigo que te vio borracho, que te vio fumando, que te vio haciendo cualquier cosa, va a ver que tú eres diferente. Hasta carro nuevo andas, camisitas bien planchaditas. Cuando sacas la cartera hay billetes varios. Y cuando andabas en el mundo, hasta pobre andabas porque no te duraba el cheque. Rápido lo cambiabas y rápido lo gastabas. El fin de semana me iba con los amigos y cuando el bartender me preguntaba, ¿es tanto? Y tú no me tienes que decir cuánto, yo te pago lo que sea. ¿Regalón el borracho? Sí, porque así somos en el mundo. Amén. Espléndidos. Pero eso tiene que acabarse, hermano. Y hay gente que cuando te ve a ti que sos diferente, porque has madurado, te va a seguir. Amén. Te va a seguir. Te va a seguir. Ya tenemos un ejemplo aquí. ¿Oyeron el testimonio de mi hermano Ever? Amén. Chupín, pero de los buenos. Pero ya no. Ya dejó el trago, ya dejó el tabaco. No creen que vale la pena el evangelio. Sí, hermano. El evangelio es poder. Pero el alimento sólido, yo no sé si has tragado lo que te he dicho hoy. Si lo tragaste con suficiente saliva, ya estás comiendo alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Qué lindo cuando el Espíritu de Dios te dice, no, hijo, allí no. Y tú le dices, sí, Señor. Amén. Porque a veces contristamos al Espíritu. Señor, es una experiencia más que quiero vivir. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Miren lo que Pablo le decía a los corintios, porque era una iglesia hermosa, grande, llena de gente, pero necesitaban madurar un poco, y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. La Biblia muchas veces hace comparaciones, lo que le llaman paralelismos con las cosas terrenales. Y Cristo fue tan maravilloso que enseñó así, con parábolas, con analogías,
con símiles. Pastor, ¿y qué eso es? ¿Cómo se come? Las parábolas eran figuras de comparación, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, qué maravillosa parábola. La parábola de la cizaña, y la estudiamos un poquito, ¿verdad? Del trigo y la cizaña. La parábola de la moneda perdida. Yo era una moneda perdida, pero Cristo me encontró. Qué maravilloso. Eran enseñanzas. Enseñaba por hipérboles, enseñaba por figuras retóricas. Que la hipérbole consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata. Tú eres la persona más guapa del universo, me dijeron una vez a mí. Exagerado. Sí, es exagerado. ¿Y cómo voy a ser más guapo? Más feo, tal vez. Pero así es, Jesús a veces va a exagerar, porque te quiere mostrar cosas, esos secretos insondables de Dios. Dios quiere hablarle a hijos espirituales, no carnales. Porque si es carnal no va a poder entender. Dios te quiere hablar en su palabra. ¿Estás leyendo su palabra? Amén. ¿Estás estudiando la Biblia? Esa es la mejor herramienta que tenemos nosotros. Amén. También Dios, Cristo hablaba por analogías. La analogía es comparar algo con algo que ya conocemos. ¿Verdad? Por ejemplo, la iglesia es comparada como un cuerpo, ¿verdad? Algunos la comparan como la novia, ¿verdad? Eso se llama analogía. Pero Pablo, hablándole aquí a los corintios, él habla como el Padre espiritual. Y yo estoy trayendo este mensaje hoy a ti como tu Padre espiritual. Como quien te ama y quiere que despiertes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Como padres, hermanos, sabemos que es necesaria una buena dieta nutricional para nuestros hijos desde su nacimiento, ¿verdad? Las madres andan viendo cómo le dan su pecho para que tengan suficientes anticuerpos, y después andan buscando el alimento mejor para sus niños, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Ustedes saben que las primeras leches de la madre, el calostro, le van a dar anticuerpos al niño para las infecciones que pueden venir recién nacido. Pero esa madre tiene que estar bien nutrida también. Amén, hermano. Amén. Entonces nosotros, si vamos a ser esos padres espirituales, vamos a ir a discipular a otros, debemos de estar bien nutridos con la palabra. Amén. Gloria al Señor. Ahora, nuestros hijos van creciendo y van tomando tamaño y estatura. Me recuerdo esa niña hace 2 años, una niña chiquitita, bien bonita, venía con su mami y su hermanita. Ay, ya toda una señorita, ya con otros rasgos, ¿verdad? Ya me va a dar celos porque los muchachos ya la andan mirando. Pero así como padres, nuestros hijos van teniendo etapas. Dios te está viendo como ese hijo y Él quiere que crezcas bien, que vayas creciendo de acuerdo a la nutrición. ¿Estás siendo nutrido en la iglesia? ¿Estás recibiendo palabra? Amén. Amén. ¿Estás recibiendo amor? ¿Estás trabajando en la unidad? Pónganse de pie, hermano. Eso es el mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el alimento que estamos comiendo? Dijo Pablo a ellos, hablándole de papá: os di alimento, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Y le dijo: no, pues en verdad ni ahora podéis. ¿Será que yo tengo que decirte eso a ti? No, ¿verdad? Yo tengo que decirte: estás creciendo, estás avanzando, estás sembrando, ya vas a cosechar. Amén, hermanos.
Si hemos entendido lo que es la sana doctrina y la hemos aprendido, vamos a usar esa palabra, ¿verdad? La vamos a poner en práctica para nuestra vida y vamos a empezar a trabajar. Hay mucho trabajo en la iglesia, ¿no? Amén. Amén. Hay que ir a evangelizar. Hay que venir los miércoles. Hay que meterse al discipulado. Ay, pero yo no puedo. Sí vas a poder. Porque hoy Dios te habló. Él te quiere ver maduro. Amén. Él te quiere ver fuerte espiritualmente. Él no quiere que entres en desánimo. Qué peligroso es el desánimo. Ten cuidado. Ese espíritu inmundo, recházalo en el nombre de Jesús. Amén. Porque el desánimo te va a postrar y el enemigo ahí te va a comer. Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos 13 y 14. Los paré para que hagan ejercicio. Pónganse a hacer ahí una sentadilla. Que sentado. Ayer les enseñaba que de pie adoremos. Cuando estás de pie, adora a Dios. ¿Hay algún canto ahí que esté listo, hermana Vero? Vamos a adorar a Dios un tiempo. Le vamos a pedir perdón porque hemos sido débiles. Hemos sido, qué sé yo, pues un poco... Queremos seguir tomando lechita, ya no es tiempo de la lechita. Gloria al Señor. Adoremos al Señor. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor. Perdonémonos unos a otros. El perdón nos saca de la jaula en que el enemigo nos ha tenido. Llévate eso en tu corazón. Perdona cualquier palabra necia, cualquier palabra ofensiva. Ama. El amor es mejor que cualquier otra cosa. Y por eso el Señor le dio un capítulo entero en 1 de Corintios al amor. Allí
El 1 Corintios 13 habla del amor que es sufrido, del amor que es benigno, del amor que todo lo puede, todo lo soporta. No pide nada a cambio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No estoy predicando del amor, pero sé que necesitamos amarnos más. Amén. Necesitamos aceptarnos como somos. Amén, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Si usted por alguna razón le hemos ofendido como pastores, perdónenos, hermano. El perdón es importante. Trataremos de no ofenderlo otra vez. Amén. Es importante. Nosotros le perdonamos a usted porque también a veces recibimos rechazo, recibimos cosas que suceden. Pero aquí tenemos que estar, hermano. Y que esas cosas, por eso es tan necesaria la unción. Hay una unción que pudre el yugo, hermano. La unción que pudre el yugo para que resbale cosas que a veces vamos a darle la importancia que no debemos dar. Pero ahora el Señor quiere gente madura, gente que se para en la brecha, gente que pelee por semilla de vida. Amén, hermanos. Levante la mano, quiero darle la bendición sacerdotal. Gloria al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Misericordia para cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora que van de regreso a su casa, guárdalos en el camino. Líbralos de peligro, líbralos de accidentes, líbralos de tickets de la policía. Guárdalos de migración, ponlos en una burbuja para que no los vean, Señor. Guarda las familias, papá. Provéeles esta semana, si tienen cosas que pagar, dale, Señor, dale, abre las ventanas de los cielos. Los que no tienen trabajo, dales trabajo, Señor. Los que tienen deuda, ayuda a pagarle las deudas sobrenaturalmente, Señor. Ayuda, trae cheques en el correo, que encuentren dinero, Señor. Como hemos declarado, tú eres nuestro proveedor y tú nos vas a dar abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amados.